A quien esté escuchando. El día de hoy quiero hablar sobre el tema de escribir poesía. A mí me parece que la poesía es uno de los artes que más hemos dejado de lado. Es uno de los artes que también es más abstracto, más cerrado y más sesgado. Pero eso es más de leer poesía, yo quiero hablar de escribirla. Mis primeros pasos en el ámbito de la literatura comenzaron tras haber visitado aquella biblioteca de la que ya les he comentado en algún otro podcast. Encontré algún volumen que hablaba sobre poetas o poemas, poesías escogidas, como ya lo he dicho. Esto me puso a pensar que yo podía ser poeta, que yo podía escribir, que yo podía hacer algo bonito con las palabras. Por lo cual me decidí a escribir mi primer poema. Obviamente es un poema que no recuerdo, pero que lo escribí tantas veces que me lo terminé por aprender de memoria. Recuerdo mucho haberlo escrito en cuadernos, en hojas, en todos los lugares que pudiera escribir sin sentir la necesidad de borrarlo después. Así que en vez de yo ponerme a hacer dibujos como cualquier otro hubiera hecho en mi lugar, me ponía a escribir ese poema. He de suponer que muchas hojas de mis cuadernos al final tenían ese poema, pero no recuerdo exactamente si lo tenían o no. Como sea, pasó el tiempo y continué escribiendo poesía porque necesitaba escribirla. La poesía era el arte que más tenía a mano. Escribir cuentos, escribir novelas, era una cuestión bastante más complicada. Tampoco voy a decir que era una cuestión completamente difícil o que es algo que nadie podría hacer más que aquellos que seamos tocados por la mano de las musas. Lo que sí era muy complicado era iniciar en el mundo literario con eso. Y lo digo de buena voz porque yo mismo intenté hacerlo varias veces sin mucho éxito. Hoy en día me gusta llamarlos como ejercicios narrativos, sobre todo porque son calca de estilos de otros escritores. No digo que en la actualidad no tenga un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de por acá. Solamente digo que mucho de eso fue una calca. Y creo que para haber iniciado escribiendo fue bastante bueno iniciar por ese camino. En definitivo pudo ser diferente, pero no creo tener tanto talento como para hacer una obra cúspide de la literatura. No al menos en mi primera obra, en las demás probablemente sí lo pueda llegar a ser. Aparte que dar un juicio de valor sobre mi propio arte tan grande, no creo que me corresponda a mí, lo dirá la historia, los críticos, los lectores y muchas otras personas. Pero si me preguntas a mí, diré que sí, sin duda. Entonces comencé a escribir poesía porque era lo más sencillo, porque era lo que incluso había visto en la escuela. El contar los versos, la métrica, el ritmo, el verso medido, los endecasílabos, los sonetos. Esas clases de español sobre la poesía y sobre contar versos que nadie le prestó atención y que probablemente muy pocos recuerden al día de hoy, me acabaron por formar. Tampoco voy a decir que eso me determinó porque mucha gente más toma esas clases y no es que muchos se dediquen a esto. El hecho de escribir la poesía es conectarse con aquello que uno siente en ese mismo momento. De manera poética me gusta ver el escribir poesía como el conectarse con aquello que nadie más puede ver. No en un sentido alternativo ni malo, simplemente son cosas que la mayoría de personas jamás van a prestar atención. Es la capacidad de extrañamiento y de sorpresa que se llega a tener al momento de escribir poesía la que le puede dar un poco más de valor, porque aquello que se llega a ver tan simple, tan sencillo, tan vacío, puede llegar a ser un gran poema. Un viaje en autobús, un reloj, el cómo caen los rayos de luz en una pared mientras uno simplemente está sentado esperando que lo atiendan en el doctor. Las sombras acuosas que nos dan los árboles durante el verano. La manera en la que el sol brilla a través de los campos. La manera en la que el sol se refleja en la superficie de alguna laguna. La tranquilidad o incluso la intranquilidad de las ciudades y ese ruido que parece perpetuo de un tráfico que jamás se calla. Esas cosas suelen ser más que ignoradas por la mayoría de personas, pero para los que nos dedicamos a la poesía no. Al menos para mí no, porque creo que están allí, están presentes y están hechos para que nosotros escribamos, para que nosotros veamos, para que nosotros los observemos. Eso por una parte. Pero en otra también existe nuestra gran capacidad de expresarnos a través de las rimas. Con eso no quiero decir que mis rimas tengan algún tipo de sentido expresivo totalitario y que cada una de ellas tenga algún tipo de sentido oculto. Simplemente digo que he expresado más cosas a través de las rimas que a través de la misma voz. Y quizá puede ser incluso por nuestra propia perspectiva de vida y por nuestra forma de ser. Porque es más fácil expresarse a través de una hoja y a través de algunas rimas que expresarse cara a cara.
porque la rima, porque el verso, porque todo eso está siendo creado por nosotros en ese momento y está decodificando nuestros sentimientos y está incluso expulsando todo lo que nosotros sentimos en ese instante, porque me parece muchas veces que la escritura llega a ser terapéutica y alguna vez yo escuché que se han hecho estudios, los cuales no he comprobado, eso lo tengo que admitir, en los cuales el escribir ayuda a pacientes con enfermedades muy graves a mejorar. Y yo creo que si a ellos les ayuda a mejorar, ¿por qué a nosotros no podría ayudarnos a mejorar? Incluso creo que la poesía nos termina por transmitir todo lo que somos. Yo muchas veces he utilizado la figura de que sangro cuando escribo y creo que cuando más sangro es cuando escribo poesía. Cuando escribo novelas no estoy sangrando, simplemente estoy narrando. Estoy sacando un poco de lo que tengo dentro, pero cuando escribo poesía siento que me derramo sobre la hoja. Siento que todo lo que llevo dentro de mí se escurre allí. Y siento como la poética, Calíope, la misma poesía o la puta que lo parió se posiciona en mí y me ayuda a expresar todo lo que llevo dentro, porque creo que llevo demasiadas cosas dentro. Y lo que llevo dentro muchas veces son sentimientos, historias que he imaginado. A veces le he escrito poemas a personajes de mis propias novelas que en algún momento voy a añadir en ellas. Porque muchos de mis personajes se parecen a mí. Y muchas veces hablo a través de los personajes. Pero algunos de esos personajes no tienen nada que ver conmigo. Los personajes de mis obras, no en todos los casos, pero sí en varios, son personas a las que yo me hubiera querido parecer. Pero cuando escribo poesía, cuando estoy solo yo frente de la hoja en blanco, frente de aquello que aterra a tantas personas, no puedo evitar pensar en la necesidad que tengo por llenarla. Sí, que tengo una letra horrible, lo sé. Que pudiera mejorarla también lo sé. Pero muchas veces la poesía corre y ni siquiera yo logro comprender qué es lo que pasa en esos momentos. Simplemente sé que escribo y que necesito escribir. También me he dado cuenta, releyendo mi propia poesía, que tengo problemas porque suelo repetir muchas palabras, incluso repito rimas. Creo que por eso dejé de escribir tanto en el blog para poder dedicarme a hacer unos cuantos poemas mejores. Tampoco voy a decir que ninguno de mis poemas tiene valor, porque después de todo, yo pienso que la poesía que es totalmente cerrada, que la poesía que es incomprensible, sí es poesía y sí tiene sentido, y la persona que la escribió probablemente estaba escribiendo poesía según él, pero me parece que si uno no puede transmitirle al otro lo que quiere decir, entonces ¿para qué carajos escribimos? Esa es mi perspectiva epistemológica y teórica. Es lo que yo propongo y lo que yo pienso, y hay personas que probablemente digan que yo estoy mal, que la poesía busca sublevar el lenguaje. Pero a mí me parece que no, a mí me parece que debe transmitir. A veces incluso he pensado que nosotros los escritores, los artistas, los poetas, tenemos hasta cierto punto, no la responsabilidad, pero sí la carga de decir aquello que las personas no suelen decir o no pueden decir. Es como ese efecto que tienen las canciones, que a veces sentimos que nos hablan a nosotros, que a veces sentimos que hablan de nosotros, que cuentan nuestra vida cuando no. Y está escrito con un léxico entendible, está escrito de una forma que la comprendemos, está escrito de una forma que es accesible, y creo que esa es la palabra. La accesibilidad, que sea accesible, que sea entendible. Porque creo que si el fin es comunicar y ayudar a las personas a que se comuniquen, el hacerlo tan abstracto termina por ser algo que no vas a comprender. No voy a decir tampoco que es menos real la poesía, que tiene muchas palabras raras, muchas palabras complicadas, o que tiene cierta métrica o cierta cuestión más, un poco más poética, teórica. No, tampoco voy a decir que no lo es. Simplemente estoy diciendo que cuando yo escribo intento que las personas accedan a lo que estoy escribiendo, que me entiendan, que se puedan sentir identificadas en eso. Alguna vez hice un poema que subí a mi TikTok en el cual estoy hablando precisamente del gran encierro que vivimos, algunos, durante el año pasado. Y alguna persona llegó y me dijo, vaya que tienes razón, o algo similar. Y en ese momento yo me sentí feliz. Más allá del comentario y más allá de que le haya dado like o lo que sea, me sentí feliz porque alguien logró comprenderlo, porque fue accesible. Porque es lo mismo que pasa con otras cosas. O sea, ¿quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? Y me perdonan, pero si tantas cosas como los poemojis pueden ser llegados a llamarse poesía, eso también es poesía, y es mucho más poesía porque yo me veo más representado, y es mi perspectiva epistemológica. Y espero que quien intente decir que no, tenga su propia perspectiva y entendamos que simplemente son dos diferentes vertientes de un mismo arte y que son dos diferentes formas de hacerlo,
Y que eso no está mal per se, no es que la mía esté mal por quererla ser accesible, así como no está mal que alguien la busque sublime, complicada, difícil, estéticamente bella, incluso bella en cómo está escrita, en la forma misma de las letras, no tanto en la manera en la cual se utilizan los conceptos teóricos de la poesía. Y está bien, y nos nutre. Porque los conceptos teóricos de la poesía, el verso medido, el ritmo, la sinalefa y todas esas cosas que aprendí que me pusieron a escribir poesía, son cosas que aún a veces uso. No las suelo usar tanto porque creo que a veces no se aprecia tanto el trabajo de verso medido. Y sé que probablemente alguien pueda decir que el hecho de ponerle reglas a algo tan sublime como es la poesía está mal. Pero yo creo que lo debemos conocer y lo debemos trabajar para poder negarlo. A lo que me refiero es que antes de poder negarte al verso medido, has de poder escribir en verso medido. En busca de esa accesibilidad, los poemas están conformados por estrofas que a su vez están conformados por versos. Un verso, a términos muy simples, es cada línea. Un verso sería: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Un conjunto de versos forma una estrofa. Y para realizar ciertas construcciones poéticas como lo es el soneto, se necesita el contar las sílabas, y para eso tiene sus propias reglas, puesto que las palabras graves, agudas o esdrújulas al final del verso pueden aumentar, disminuir o dejar igual el número de sílabas que tiene el verso. Este cómputo silábico se consigue cuando uno divide palabras, como la palabra sílaba, se divide sí-la-ba. Pero cuando hay ciertos juntes de vocales, se produce un fenómeno llamado sinalefa, el cual puede o no ser tomado en consideración acorde al autor o acorde a quien lo esté interpretando. Cuando yo digo sí, la, ba, y, esa sí, la, ba y la i se acaban por convertir en una sola sílaba. Entonces nos quedaría sí como 1, la como 2 y ba y como 3. Y otras cosas más sutiles que ya son un poco más avanzadas para este ejemplo. Entonces, este tipo de reglas las debemos conocer para poder decidirnos si no escribir con ellas o escribir con ellas. Y el hecho de escribir con ellas tampoco es que nos haga mejores poetas. Uno puede escribir algo que quizá ni siquiera transmita nada o que ni siquiera sea estéticamente bello, que sean simplemente un conjunto de palabras puestas que logren tener un verso en decasílabo con todas las reglas, respetándolas y que no diga absolutamente nada. Y eso no te hace mejor poeta que aquel poema que es más accesible. Pero el hecho de haber escrito poesía es algo de lo que me siento sumamente feliz de haber descubierto, y me parece que es una de las cosas más sublimes que me han ocurrido en esta vida, una de las cosas más bellas que me han pasado, y que me han dejado grandes ojeras por escribir hasta la madrugada, sí, y que me he gastado miles y miles de plumas y de hojas y de bolígrafos y de cosas para poder escribir, sí, que han corrido ríos de tinta mientras escucho música y me desangro encima de una hoja, sí. Pero eso me hace feliz. Jodidamente feliz. Sí, soy novelista. Yo mismo me llamo novelista antes que escritor y luego novelista. Pero también soy poeta. Y es algo que jamás voy a dejar de ser. A quien escuchó hasta acá, le quiero dar las gracias por haberse quedado a oírme como divago epistemológicamente acerca de la poesía y de su valor, acerca de cómo doy breves clases de poesía. Y también doy mucho las gracias por continuar apoyando este pequeño proyecto literario. No somos muchos, pero estoy seguro que ustedes son la mejor hinchada del mundo. Así que por favor, si te gustó el podcast, deja tu like, deja algún comentario, compártelo, suscríbete. Y sígueme escuchando porque subiré poemas a este mismo canal. No doy una fecha exacta para no conflictuarme y entregar un poema hecho al aventón, pero los estaré subiendo. Y también subiré otro tipo de videos que espero que les gusten más, con vistas al final de temporada. Muchas gracias por escuchar hasta acá.